Iluminación es ascensión. Ascensión es solamente un ascenso en el nivel de conciencia. 11 minutos para ascender en nuestro nivel de conciencia. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, 13 horas en punto, con el quinto capítulo de esto que hemos dado a llamar Dios, que es en estos ciclos de 11 minutos para 11 minutos para ascender. Ascender no es más que ascender en conciencia. Continuamos entonces viendo quién más estaba involucrado en todo esto en definitiva. Vamos a... se cortó aparentemente por un minuto, ahora volvemos a estar aquí. ¿Quién más estaba involucrado en la realidad en el tema de Dios, en este tema en definitiva? La Virgen María, de forma muy poderosa, estaba ahí porque es la constelación de Virgo. Miren, Virgo en latín significa virgen, pero que también, miren qué importante, ya que Virgo es entendido también como la casa de pan. La representación de virgen, de Virgo, es una virgen con espigas a mano, que obviamente representan a la época de cosecha, septiembre y agosto. Al mismo tiempo que Belén es una referencia directa a eso porque se traduce también como casa de pan. Miren qué bien. Dios nace en Belén, un importante lugar en el cielo, en Virgo, ¿verdad? Yo recuerdo que les había dicho que había comenzado esto con una monografía del solsticio en algún momento para una orden esotérica. Y esto porque del solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y fríos, y en el hemisferio norte, obviamente, el sol parece moverse hacia el sur y hacerse cada vez más pequeño y escaso en su calor y en la luz. Obviamente los días se acortan, las plantaciones mueren o quedan en receso. Por lo tanto, cuando se acercaba el solsticio de invierno, para los antiguos simbolizaba el proceso de la muerte. La tierra entra en ese letargo cercano a la muerte. La muerte del sol, por allí por el 15 de diciembre, llegando prácticamente al 22 de diciembre, el sol comenzaba a desaparecer, estaba en su punto más bajo, luego de moverse 6 meses hacia el sur, llega al punto más bajo en el cielo. Lo mismo que observaban los mayas en Centroamérica, y lo tenían muy bien graficado desde sus pirámides. Pero aquí sucede algo muy curioso, muy importante para nosotros. Como habían descubierto y graficado los mayas, que si ustedes recuerdan, tenían varas para medir la altura del sol y para calcular exactamente qué día estaba donde el sol, ¿verdad? En la realidad, en ese movimiento hacia el sur, ¿verdad? En el hemisferio norte, los mayas lo analizaron desde su perspectiva, ¿no? Como mostraban ellos también, el Sol deja de moverse por una pausa de 3 días, donde el Sol permanece cerca de la constelación de la Cruz del Sur, por 3 días. Después de ese tiempo, como habían graficado los mayas también, del 25 de diciembre en el hemisferio norte, el Sol se mueve 1 grado y así sucesivamente, pero esta vez hacia el norte, anunciando días más largos, más cálidos, más luz, más calor.
la proximidad de la primavera. Entonces es bastante lógico que se diga que el sol murió en la cruz, estuvo muerto durante 3 días, solo para luego resucitar o nacer nuevamente, ¿verdad? Por eso es que Jesús y muchas representaciones de Dios comparten la crucifixión y también la resurrección. Y veamos que detrás de Jesús normalmente hay un aura solar siempre. Tenemos que entender que esos 3 días de muerte es el periodo de transición del Sol antes de cambiar su dirección hacia el norte. De los antiguos, la primavera y con ello las cosechas y la salvación. La resurrección y la salvación, la resurrección de la vida. Recuerden que en el norte es muy duro el invierno y no hay mucho que comer en el invierno, solo las reservas. Sin embargo, en aquellos tiempos no se celebraba mucho la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera, también conocido como las Pascuas de resurrección, ¿verdad? En el equinoccio, el sol definitivamente vence a la oscuridad, los días se hacen más largos, empieza a revitalizarse el mundo con la primavera, ¿verdad? Estamos hablando del hemisferio norte. De esa manera, entendemos que el Sol viaja a través de las 12 constelaciones, viaja con sus 12 discípulos que lo acompañan siempre, pero el Sol está presente, igual que los 12 están presentes en la Biblia y en todos los textos sagrados, los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, los 12 jueces, los 12 grandes patriarcas, los 12 grandes profetas, los 12 reyes de Israel, los 12 príncipes. Siempre está todo presente. El Sol, Jesús, se muestra con un aura detrás, un aura solar detrás. Además de las primeras representaciones, recuerden ustedes, Jesús se muestra sobre la cruz. Hay una cruz de madera detrás, que sobresale detrás de Jesús, porque viene de aquellos símbolos paganos, donde la cruz estaba en el centro del sol, porque era la en el centro del sol. Por eso que las representaciones de Jesús más antiguas están efectuadas siempre con una cruz de madera detrás, con una cruz detrás, en algunos casos un poco más abierta, pero con una cruz detrás. Como en el símbolo pagano, que está la cruz y el círculo. Todavía en la iglesia griega se utiliza muchísimo este símbolo, sino que es pagano, previo al cristianismo. Así es que tenemos las predicciones de Dios, el que vendrá nuevamente, como lo hace cada mañana, el que obviamente nos protege y nos defiende en todo sentido de la oscuridad. Es cierto, ¿verdad? Que obviamente estoy haciendo citas bíblicas, el que puede verse entre las nubes, alto en el cielo. Por eso miramos al cielo cada vez que nos queremos referir a Dios. Nos referimos con su poderosa corona. Le suena la corona solar. Se utiliza hoy por hoy todavía en ese lenguaje, el sol y su corona, ¿verdad? Es la corona solar, la corona con rayos, la corona con espinas de Jesús. De hecho, se llama la corona en el sol, por eso decíamos, tal cual está coronado. O mitra. ¿Verdad? Todo esto que hemos analizado es sumamente importante y tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hemos tenido de nuestros ancestros, lo que hemos recibido como información a lo largo de la historia, con las memorias que retenemos y cómo esas memorias fueron expresadas
esas memorias ancestrales de centenares y miles de años, que están grabadas muy profundamente en nuestro ADN multidimensional, fueron expresadas hermosamente por todas las religiones, ¿verdad? Haciendo uso de la misma realidad, de la misma realidad de fondo de la existencia de un Dios solar, de un poderoso Dios solar, ¿verdad? Y expresándolo a su vez en las diferentes regiones del planeta, adaptado a esas regiones, esas edades y esas idiosincrasias, con las mismas características en todos los casos. Son mitos. Esto es muy importante porque aquí vamos comprendiendo realmente una parte de la historia. Ahora comenzaremos a entender otra parte de la historia, más importante aún, que tiene que ver con las eras, que por supuesto tienen que ver con el zodíaco también. Ustedes saben bien que hemos terminado o comenzado a terminar una época en diciembre del 2012, como todos desde los mayas hasta aquí se predijo, astronómicamente hablando, los incas, los mayas y todas las civilizaciones ancestrales predecían: terminamos una era para comenzar otra totalmente, que vamos a analizar en nuestro siguiente capítulo de 11 minutos. Para estos 11 minutos de iluminación para comprender nuestra realidad, en este caso de Dios. Si te pareció bien, te pedimos por sobre todas las cosas que te suscribas, que le des me gusta y que si te parece correcto lo compartas para que otros reciban la información que tú, por sincronicidad, como siempre sucede. Muchas gracias.